Muy buenas noches, socios del Centro Español. Mi nombre es Manuel Ángel Fernández. Estoy muy contento de compartir con ustedes esta noche algo que lo voy a hacer más como un testimonio que como un elemento teórico, que es las finanzas en tiempos de crisis. Pero lo voy a adaptar obviamente a la idiosincrasia del socio del Centro Español. Realmente siempre hemos estado en crisis, pero hoy más que nunca ha llegado un elemento externo, que es el tema de la pandemia del COVID, que ha venido a complicar obviamente la situación financiera y económica de muchos dominicanos. Y en este breve intercambio de pareceres vamos a dar algunos tips, algunas recomendaciones para poder afrontar esta crisis de una forma más llevadera. La primera pregunta que yo siempre hago en este tipo de actividades es: ¿quién no ha estado metido en un lío financiero? De alguna manera, en algún momento de nuestra vida, hemos tenido algún problema de sobreendeudamiento, de uso indebido a tarjeta de crédito, o que hemos perdido nuestro trabajo y no contamos con un fondo de contingencia para paliar la situación. El estrés financiero, obviamente, por deuda, daña nuestra salud. Pero soy de los que entiendo que en tiempos de crisis es donde podemos aprovechar mejores oportunidades, y para eso estamos en la noche de hoy. Lo primero es que uno de los problemas que tenemos en la República Dominicana es que nos manejamos sin cultura financiera. La mayoría de los hogares en la República Dominicana no se manejan ni con un presupuesto ni con, obviamente, planificación. ¿Y qué es cultura financiera? Vamos a definirlo porque es muy importante. La cultura financiera es el conjunto de conocimientos, valores y actitudes que nos permiten una mejor gestión de los recursos, básicamente, obviamente, el dinero. ¿Y cuál es el problema con el dinero? Parece simple, pero no lo es. El dinero debe ser el medio, debe ser el canal por el cual facilitemos nuestro bienestar. No debe ser una fuente de estrés. Para eso debemos corregir el criterio sobre el cual tomamos decisiones financieras, que es precisamente el ingreso. El ingreso no es el mejor referente para tomar decisiones financieras. ¿Por qué? Porque realmente nos cuesta mucho obtener esos recursos. Hay una imagen por ahí que la podemos después pasar, donde se ve cómo nos ganamos el dinero, que es como una escalera con muchos obstáculos, y lo gastamos como si fuera una resbaladiza. Y eso obviamente tiene que cambiar. Otra pregunta, y la hago mucho en mis talleres, es que le pregunto a las personas: ¿qué pasaría en tu vida si el próximo viernes usted pierde su trabajo? Con el tema ahora del coronavirus, esto es una posibilidad muy alta que tenemos que tomar en cuenta. ¿Qué pasaría en nuestra vida si el próximo viernes perdemos nuestro trabajo? Y eso trae otra segunda pregunta: ¿está usted preparado para afrontar esa situación? Yo le garantizo que en la mayoría de las veces la respuesta es obviamente que no. Ahora, si usted me pregunta a mí: Manuel, ¿cuáles son esos referentes que debemos utilizar para tomar decisiones de inversión, de adquisición o de compra? Realmente son dos, que es el ahorro, ¿sí? Aunque suene a frase cliché, el ahorro, nuestra capacidad de acumular riqueza, y saber lo que gastamos mensualmente, que en economía se conoce como nuestro gasto recurrente. Entonces, ¿qué medidas debemos tomar en la casa para enfrentar esta crisis del coronavirus que nos ha afectado obviamente el bolsillo? Bueno, lo primero es ser prudentes con el gasto. No son momentos ni para despilfarrar el dinero, ni para estar consumiendo de forma desproporcionada, ni para estar tirando el dinero. Hoy más que nunca hay que ser prudentes desde el punto de vista financiero. No es el momento para excesos en el gasto, sobre todo a nosotros que nos gusta consumir sin llevar obviamente un presupuesto, y tenemos que establecer controles precisamente bajo algo que no muchos hogares utilizan, pero que debería ser la piedra angular de las finanzas del hogar, que es el presupuesto. ¿Qué es un presupuesto? Un presupuesto es un plan de ingresos y gastos. El presupuesto
es una herramienta financiera que nos permite identificar nuestras principales fuentes de ingreso y sobre todo tener un control sobre nuestros gastos, que realmente ahí es que realmente viene el problema. Hay muchas familias que yo le pregunto cuánto gastan mensualmente y no lo saben. Es muy triste llegar al fin de mes sin saber en qué usted gastó su dinero. Y precisamente el presupuesto nos va a ayudar a identificar esos gastos, poder también identificar esas desviaciones, controlarlo y ser mucho más eficiente en nuestros hábitos de consumo. También otra recomendación importante es que en estos tiempos de crisis hay que reorganizarse financieramente. Decía Albert Einstein que si quieres resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. Hay que reestructurar, hay que buscar la manera de reducir gastos y sobre todo desmontar deudas, desmontar sobre todo las deudas tóxicas. Las deudas tóxicas son aquellas que no nos dejan dormir, que son aquellas que tienen un alto volumen de generación de intereses. Por eso tenemos que cambiar nuestra manera de consumir y ahorrar recursos. Muchas veces logramos más reduciendo el consumo del agua, siendo eficiente en la compra, apagando la luz, controlando el aire acondicionado. Acá hay gente que no duerme si no es con el aire acondicionado a todo lo que da. Y eliminar y evitar los vicios. No hay algo que destruya el presupuesto familiar que los vicios. El consumir alcohol, el cigarrillo, el casino, el jugar, los juegos de azar, el salir de forma desenfrenada a sitios de la mala vida, como se dice, y todo eso, obviamente tiene un efecto negativo en nuestro presupuesto. Ahora, ¿cómo desmontamos deuda? ¿Cómo podemos elaborar un plan de desmonte de deudas de forma efectiva? Realmente, usted para eso necesita disciplina. Y primero entender, esto es como Alcohólicos Anónimos. Yo he dicho que debería existir financieros anónimos, o quebrados anónimos, o sobreendeudados anónimos. Donde usted primero tiene que estar consciente de que usted tiene un problema financiero para poder afrontarlo. Lo primero que usted tiene que hacer para desmontar deudas es hacer una lista de todas sus deudas. Usted tiene que tomar el toro por los cuernos, identificar todas esas deudas y enlistarla. Una vez que usted la haya organizado, colóquela de menor a mayor. Las de menor monto primero y así usted va desarrollando hasta que llegue hasta las deudas más grandes o más tóxicas. Número 3, pague las más pequeñas primero. Y usted se preguntará, ¿y por qué? Porque cuando usted sale de las más chiquitas, las más pequeñas, va a estar mucho mejor enfocado para enfrentar las deudas más grandes. Entonces, 4, aplique los pagos mayores a aquellas deudas que pagan más intereses. Usted identifica deuda de tarjeta de crédito, deuda con usurero, deudas que pagan alto nivel, hay deudas que donde usted solamente paga intereses y usted se pasa 3, 4 y 5 años pagando solamente principal. Esas son las primeras que usted tiene que desmontar. Una vez que usted empiece a elaborar su plan de desmonte de deuda, sea disciplinado y ejecute el plan tal como lo planificó. Y sexto, lo más importante, una vez libre de deuda, no se vuelva a meter en más lío, porque entonces viene un problema mucho peor. 3, otra recomendación de finanzas en tiempos de crisis, sobre todo para el hogar, es tener disciplina y tener una visión de largo plazo. Si ahora mismo usted está atravesando una difícil situación financiera, pero usted tiene planificado o un viaje o un gasto de consideración, es bueno que usted se lo piense antes de ejecutarlo, porque tal vez para poder comer o subsistir pueda necesitar ese dinero. No es el momento para gastos superfluos, para inversiones fastuosas. Aquí tenemos un problema con el tema de la cultura del allante, que no nos arropamos hasta donde la sábana lo dé. Queremos, si el vecino compra una jipeta, ya nosotros estamos buscando la manera de tener esa jipeta. Esa cultura tenemos obviamente que desmontarla y inculcar disciplina financiera en el hogar. Hasta el gato y el perro y la cotorra, si la tienen que estar conscientes de que hay que administrar los recursos de forma eficiente. Y para eso, y aquí viene la cuarta recomendación,
muy importante que si yo lo hubiese sabido en un momento de mi vida, me hubiera evitado muchos dolores de cabeza, y es crear un fondo de contingencia. Un fondo de contingencia le ayuda a usted a que en momentos de vacas flacas usted pueda subsistir. Por eso es bueno y recomendable que cuando hayan tiempos de bonanza, cuando usted esté bien, aparte un porcentaje de sus ingresos para crear un fondo de emergencia que pueda cubrir por lo menos de 3 a 6 meses de su sueldo. Si por ejemplo Anderi gana 20,000 pesos, una buena idea para crear un fondo de contingencia es crear un plan de ahorro para llegar a la meta, pues, de por ejemplo 3 meses. 3 por 20 son 60,000 pesos. 60,000 pesos, usted cuando cumpla la meta lo pone en una cuenta de ahorro y le sirve de colchón en caso de que, si Dios no lo quiera, por alguna razón ya tiene que salir de su trabajo, tiene por lo menos 3 meses para cubrirse. Lo que pasa es que no hacemos eso porque entendemos que el ingreso siempre va a estar ahí para rescatar nuestros malos hábitos de consumo. Es como que tenemos el músculo del ingreso pegado del músculo del gasto, como decía un querido amigo mío. 5, hacer proyecciones. Realmente nosotros pensamos que el futuro siempre va a ser elocuente, que siempre va a ser positivo, y no. El futuro no se puede obviamente adivinar, pero usted lo puede proyectar. Y por eso es bueno hacer proyecciones de ingresos. El mes que viene, qué actividad yo entiendo que puede afectar mi presupuesto, hacer proyecciones de ingresos y gastos para los próximos 3 meses. Eso le va a usted a dar la potestad de por lo menos anticiparse a un momento donde usted pueda perder la liquidez o no pueda tener ingresos, para usted poder hacer los ajustes del lugar. Otra recomendación muy importante, sobre todo ahora, como hemos dicho, en finanzas, tiempos de crisis del hogar, finanzas en tiempos de crisis para el hogar, es fomentar la educación financiera en los niños. Los niños tienen que entender, nuestros hijos tienen que entender de que el dinero no lo sacamos de las matas, ni tampoco están debajo de las piedras o de las macetas. Tienen que aprender de que el dinero cuesta mucho obtenerlo y que tenemos que cuidarlo. Yo, gracias a Dios, tuve un papá, don Joaquín Fernández, que aprendí muchas técnicas financieras que en algún momento de mi vida no las apliqué, pero que sí, hoy en día me sirven para tener este testimonio con ustedes. Yo me acuerdo que mi papá me daba la merienda del colegio, me lo daba todo el lunes. Él no me lo daba todos los días. Él me daba la merienda el lunes y me decía, tiene que darte hasta el viernes. Él, inconscientemente, yo no lo entendía, pero hoy como adulto valoro que era una forma de él enseñarme a valorar el dinero y a saberlo administrar. Si yo agarraba el lunes todo el dinero de la semana y me lo comía, me quedaba martes, miércoles, jueves y viernes, obviamente. Y esa era la enseñanza que él me estaba, obviamente, mostrando en aquel entonces. Por eso es que la paciencia es una virtud muy importante para inculcársela a nuestros hijos, porque no es cuánto quiero o cuánto cuesta esto, sino cuándo lo puedo adquirir. No es que usted no le compre la bicicleta, no es que le compre su iPad, pero siempre enfóquelo como una meta, como un premio. Mira, tú lo vas a tener tu bicicleta cuando tú saques una A. No es que estamos supeditando el regalo, pero se le ayuda al niño a valorar esa bicicleta, ese juguete, cuando obviamente lo tenga. Mi papá en eso siempre era bastante explícito, de que si yo quería, por ejemplo, dinero para algo, me decía, bueno, pues mira, ayúdame con esto, ayúdame en la empresa. Siempre valorar el valor, valga la redundancia, del dinero. Ahora, si por alguna razón usted perdió su empleo, siempre una buena idea el emprender. A lo mejor, a mí me pasó en su momento, salió usted de un trabajo y lo que la vida le está pidiendo en ese momento es que utilice algún talento que usted tenga para emprender un proyecto de negocio. Si usted tiene un pasatiempo, algo que le guste y usted le puede sacar dinero, tal vez en estos momentos de crisis donde se pueden encontrar grandes oportunidades, usted pueda ejercer o establecer un proyecto de negocios. Realmente, ya para finalizar, todo esto que yo le he contado viene como consecuencia de que hace muchos años
Yo era vicepresidente de riesgo de un banco internacional, el famoso Republic Bank, que ustedes recuerdan que fue el banco que compró el Banco Mercantil. Si les suena, el Banco Mercantil fue uno de los 3 bancos que quebraron en la quiebra bancaria del año 2003, que a mí obviamente me afectó. Yo tenía un buen puesto, era vicepresidente de riesgo del banco, ganaba un buen dinero, yo ganaba 90,000 pesos en esa época, que hoy sería un buen sueldo, muchísimo buen sueldo, y yo nunca procuré ahorrar. ¿Y por qué? Porque como entraba el dinero, total, entraba el dinero y así lo gastaba. Después me puse a querer vivir donde quería vivir, donde viven los ricos de Santiago, y compré un apartamento en los cerros de Gurabo, que era el 60% de mi sueldo. Después me acuerdo yo que yo quería tener un carro deportivo Audi y me metí en un lío financiero, cogí otro préstamo para comprar un carro deportivo. O sea que yo vivía prácticamente para pagar deuda, pero como entraba dinero no había ningún problema. ¿Y qué pasó? Que el banco quebró y en el año 2016, en el pleno mes de diciembre, me llega mi carta de cancelación, donde yo me quedé sin pito y sin flauta, y en ese mes yo perdí el trabajo, perdí el apartamento, perdí el vehículo, y al final de mes perdí mi matrimonio porque me pusieron una demanda de divorcio. O sea que yo perdí 4 cosas en menos de un mes. Yo me juré. Fueron momentos muy difíciles, obviamente, donde tuve que empezar prácticamente de cero, de ser vicepresidente de un banco internacional, a irme a casa de mi mamá en los jardines arrimado a un cuartito. Juré que eso no me iba a volver a pasar y empecé a educarme financieramente, que tanta falta le hace a la República Dominicana la educación, no solamente la educación en general, sino en particular la educación financiera, a aprender a administrar los recursos, a vivir en base a un presupuesto. Eso no quiere decir que usted malviva cuando tiene un presupuesto, usted lleva un presupuesto, al contrario, le ayuda a eficientizar y a hacer un mejor recurso de él y poder vivir de una forma mucho más tranquila. A mí me encanta dormir, por eso es que yo tengo un fondo de contingencia lo suficientemente amplio para que si por alguna razón yo dejo de producir o trabajar, tengo la tranquilidad de que voy a tener por lo menos de 7 a 8 meses de tranquilidad con ese fondo de contingencia. Y eso es lo que nos falta a la República Dominicana, y quería transmitir este testimonio con mucho amor y mucho cariño a los socios del Centro Español, porque este club se ha construido en sus casi 55 años precisamente haciendo una buena gestión de los recursos. Así que tomen en cuenta todas estas recomendaciones, aplíquenlas y buenas noches.